Bienvenidos a esta nueva lección. Como ya vimos en la anterior, los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia se dividen en cuerpos generales y cuerpos especiales. Ya vimos los especiales, así que ahora vamos a comenzar a ver los generales. ¡Vamos allá! Los cuerpos generales son los encargados de realizar tareas procesales dentro de las unidades de apoyo directo y de los servicios comunes, los cuales ya vimos en alguna de las anteriores lecciones. Todo lo que vamos a ver en esta y en la próxima lección debería interesaros especialmente, ya que vamos a estudiar toda la normativa referente a la que nosotros, como funcionarios, tendremos en un futuro cuando nos saquemos nuestra plaza. Toda esta normativa está contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Real Decreto 1451/2005 de 7 de diciembre, que contiene el Reglamento de Ingreso, Provisión y Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al servicio de la Administración de Justicia. Además, también tendremos en cuenta algunas de las disposiciones relativas a funcionarios civiles del Estado que sean aplicables también a los funcionarios de la Administración de Justicia, ya que tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como el citado reglamento hacen continuas referencias a estas normas. Después de este rollo que os he soltado y con las referencias normativas ya claras, entremos en materia. Libro 6 del título 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aquí se mencionan los diferentes cuerpos que se integran dentro de los cuerpos generales y que ya habíamos mencionado en la anterior lección. Son los cuerpos de gestión procesal, de tramitación procesal y de auxilio judicial. Estos dos últimos son los que estamos preparando en este curso para poder acceder a la Administración de Justicia. Aunque, como ya sabréis, una vez tengáis vuestra plaza, podréis promocionar, si queréis, al cuerpo de gestión. Precisamente cuestiones como esta son las que vamos a estudiar ahora con detalle. Dicho esto, aquí tenéis recopiladas las funciones de los distintos cuerpos que están recogidas en los artículos 476, 477 y 478 respectivamente. Vamos a ver la forma de selección e ingreso a estos cuerpos generales. Lo primero a comentar es que la selección de estos funcionarios estará regida por los principios de igualdad, mérito y capacidad y publicidad. Y lo segundo, que tanto las bases de la convocatoria como las pruebas a realizar y el contenido del temario son todos únicos para cada cuerpo en todo el territorio nacional. Es decir, que el señor de Galicia que está opositando para gestión va a tener que estudiar lo mismo que el que está preparando también gestión en Andalucía, por ejemplo. Mismo temario en toda España para cada cuerpo. Y por supuesto, repito, las pruebas también serán las mismas. Por cierto, para los que no lo sepáis, las bases de la convocatoria son las normas específicas que regulan un procedimiento de selección de personal o de provisión de puestos de trabajo en el empleo público. Estas bases se elaboran por la Comisión de Selección de Personal y se aprobarán por el Ministerio de Justicia previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas. Una vez elaboradas, se publicarán de forma simultánea en el BOE y en los boletines oficiales de las comunidades autónomas. Y si no es posible publicarlos a la vez, los términos y plazos establecidos en la convocatoria se contarán a partir de la publicación en el BOE. En las convocatorias se determinará el número de vacantes y el ámbito territorial para el que se ofertan. Sigamos. La Comisión de Selección de Personal, que era la que elaboraba las bases de la convocatoria, también elaborará y además aprobará tanto los temarios que haya que estudiar como el programa formativo que corresponde al periodo de prácticas. Esta comisión estará formada por 4 vocales representantes del Ministerio de Justicia, de los cuales uno será el presidente de dicha comisión, y por 4 representantes de las comunidades autónomas con competencias en materia de administración de justicia, de los cuales uno será el vicepresidente. En cuanto al proceso selectivo, no pueden superarlo un número de personas que sea mayor al número de plazas que se está ofertando. Vamos, que si se ofrecen, por ejemplo, 500 plazas, no pueden superar el proceso 8.000 personas. Lógico. ¿Y si se quedan algunas plazas sin cubrir? ¿Qué hacemos? Bien, pues en ese caso, el Ministerio de Justicia convocará una prueba selectiva adicional para cubrirlas, y a dicha prueba solo se podrán presentar las personas que hubiesen realizado el último ejercicio del anterior proceso. Estos procesos de selección incluirán o bien un curso teórico-práctico o bien un periodo de prácticas. Ambos pueden tener carácter selectivo. Ojo, pueden tenerlo, es decir, que no necesariamente tendrán carácter selectivo. Pueden.
Durante su realización, los aspirantes tendrán la consideración de funcionarios en prácticas. A todo esto, existen unos tribunales calificadores que son los encargados del desarrollo y calificación de las pruebas selectivas. Están compuestos por un número impar de miembros que son nombrados por el Ministerio de Justicia. Lo del número impar en los órganos se suele buscar por razones prácticas, para que en casos de discrepancias entre miembros, pues no haya empates y todo eso. Dentro de estos tribunales, podemos distinguir entre tribunales calificadores únicos y tribunales delegados. Los tribunales calificadores únicos están compuestos por un número de vocales no inferior a 5, de los cuales uno asumirá la presidencia, el cual será un magistrado juez, fiscal, letrado de la Administración de Justicia o médico forense. Como secretario actuará otro que será funcionario de carrera del Ministerio de Justicia y el resto de los vocales pues también serán funcionarios de carrera. Después, los tribunales delegados tendrán la misma composición, a excepción de los funcionarios del Ministerio de Justicia, que en este caso serán los funcionarios de la comunidad autónoma propuestos directamente por el órgano competente de dicha comunidad. Ya hemos visto la forma de ingreso para la incorporación de nuevo personal. Veamos ahora el proceso de promoción interna, que consiste en el ascenso de un funcionario de carrera de un cuerpo o escala de un subgrupo de clasificación profesional al cuerpo o escala del subgrupo superior. Lo primero que hay que decir es que la promoción interna se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición, que es la combinación de los procesos de concurso y de oposición, es decir, una combinación entre pruebas de examen y méritos que presenten los candidatos. Además de las plazas que se incluyan para la incorporación de nuevo personal, el Ministerio de Justicia convocará anualmente procesos de promoción interna para cubrir un número de plazas equivalente al 30% de las que sean objeto de la oferta de empleo público para cada cuerpo. Es decir, si por ejemplo en una oposición de gestión procesal se convocan 1000 plazas, 300 se reservarán para los funcionarios de tramitación que quieran promocionar, por lo que las personas que no sean funcionarios podrán optar solo a 700 de esas plazas, que son las de turno libre. El Ministerio de Justicia también puede, con carácter extraordinario y previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, convocar procesos de promoción interna específicos cuando las circunstancias en la Administración de la Justicia lo aconsejen. En cualquier caso, las plazas convocadas por el turno de promoción interna que no hayan sido cubiertas no pueden sumarse a las convocadas por turno libre en la oferta de empleo público. Para poder acceder a un puesto por promoción interna, se ha de poseer la titulación académica requerida, llevar al menos 2 años trabajando en el cuerpo al que pertenecen, reunir los requisitos y superar las pruebas que se establezcan. En estas convocatorias se puede establecer la exención de las pruebas encaminadas a acreditar los conocimientos ya exigidos para el acceso al cuerpo de origen. Es decir, si una de las pruebas para acceder a un puesto consiste en acreditar conocimientos que ya se exigían en el cuerpo al que pertenece el funcionario aspirante, se entiende que éste ya los ha acreditado y que por tanto no necesita volver a hacerlo, por lo que se le exime de esa prueba en concreto. Estas pruebas se pueden llevar a cabo en convocatoria independiente de la de ingreso general. Por último, señalar que los funcionarios que accedan por promoción interna tienen preferencia sobre los aspirantes que no proceden de este turno para ocupar los puestos vacantes que se ofertan. Es decir, que de entre todos los aspirantes que han superado el proceso selectivo, los que sean funcionarios interinos tienen preferencia para elegir los puestos de trabajo vacantes. Y los puestos vacantes que sobren tras su elección se ofertan a los funcionarios de nuevo ingreso que superen el proceso selectivo por el turno libre. Bien, pues una vez concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hayan superado serán nombrados funcionarios de carrera por el órgano competente del Ministerio de Justicia. Los nombramientos se publicarán de forma simultánea en el BOE y en los boletines o diarios oficiales de las comunidades autónomas con competencias asumidas. ¿Y cómo se adjudican los puestos de trabajo? Pues estos se adjudican según las propias peticiones de los funcionarios de nuevo ingreso. Ahora bien, hay que tener en cuenta la calificación obtenida en el proceso selectivo, ya que ésta va a determinar el orden de prelación a la hora de escoger el puesto. Obviamente, de entre los que superaron el proceso, quien mejor nota obtuvo, pues elegirá antes, y los que vayan detrás irán eligiendo entre los puestos ofertados que aún no hayan sido escogidos.
Para adquirir la condición de funcionario de carrera, se tiene que tomar posesión del destino adjudicado en el plazo que reglamentariamente se establezca. Recordemos que la toma de posesión es el acto en el que una persona recibe formalmente un cargo. Vamos a ver los requisitos, primero para poder participar en los procesos selectivos y luego para adquirir la condición de funcionario de carrera. Así que no los confundáis. Para poder participar en los procesos selectivos hay que tener nacionalidad española, capacidad funcional para el desempeño de las tareas, tener cumplidos los 16 años pero no exceder de la edad máxima de jubilación, no haber sido separado mediante expediente disciplinario, no estar inhabilitado para el empleo o cargo público por resolución judicial y poseer la titulación que se exige. Por su parte, para adquirir la condición de funcionario de carrera, hay que, primero, obviamente, superar el proceso selectivo, luego procederse al nombramiento por el órgano o autoridad competente, celebrarse el acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico, y finalmente, tomar posesión dentro del plazo establecido. Ya hemos visto cómo se adquiere la condición de funcionario. Vamos a ver ahora cómo se pierde. Las causas de pérdida de la condición de funcionario son las que tenéis recopiladas en pantalla y seguramente ya nos sonarán familiares. Ahora bien, una vez se ha perdido la condición de funcionario, es posible volver a recuperarla. Si la causa ha sido la pérdida de la nacionalidad o la jubilación por incapacidad permanente para el servicio, se puede recuperar la condición de funcionario una vez que desaparezca la causa que las motivó. También la pueden recuperar los que hubiesen perdido la condición de funcionario como consecuencia de una inhabilitación absoluta o especial como pena principal o accesoria, o por condena a pena privativa de libertad superior a 3 años por razón de delito doloso, una vez que se extingan sus responsabilidades civiles y penales o se cancelen los antecedentes penales. Igualmente, la podrán recuperar los que hayan sido separados del servicio a consecuencia de una sanción disciplinaria. Tanto los que han perdido la condición de funcionario por inhabilitación, por pena privativa de libertad o por sanción disciplinaria, no podrán solicitar la apertura del expediente de rehabilitación hasta que transcurran 2 años desde la firmeza del acuerdo de separación. Bien, ya sabemos que se puede obtener la rehabilitación. Vamos a estudiar ahora el procedimiento que se lleva a cabo para ello. El procedimiento se inicia mediante solicitud del interesado dirigida al Ministro de Justicia. Después, el órgano instructor del procedimiento comprobará el cumplimiento de los requisitos que facultan al interesado para solicitar la rehabilitación y si ve que no están suficientemente acreditados, le requerirá para que aporte los documentos y justificaciones correspondientes en el plazo máximo de 10 días. A continuación, el Ministerio de Justicia remitirá la instancia al Consejo General del Poder Judicial para que emita el informe oportuno, que será preceptivo. Una vez emitido el informe, lo remitirá al Ministerio de Justicia para que éste haga una propuesta de resolución. Ojo, si el funcionario que pretende la rehabilitación hubiese tenido su último destino en una comunidad autónoma con traspasos recibidos, se solicitará informe del órgano competente de dicha comunidad con carácter previo al informe del Consejo General del Poder Judicial que hemos mencionado. Una vez formulada la propuesta de resolución, la Dirección General para el Servicio Público de Justicia dará vista al interesado del expediente para que presente alegaciones en el plazo máximo de 15 días. Para que no os desubiquéis, la Dirección General para el Servicio Público de Justicia es un órgano directivo del Ministerio de Justicia. Este órgano elevará la propuesta de resolución del expediente al Ministro de Justicia para que, ahora ya sí, resuelva. La resolución dictada por el Ministro de Justicia será notificada al interesado y con ella se pondrá fin a la vía administrativa. Pero eso sí, contra dicha resolución se puede interponer recurso contencioso administrativo. Porque hemos dicho que se pone fin a la vía administrativa, sí, pero no a la judicial, y dicho recurso contencioso administrativo se interpone ante un órgano judicial. Sea como fuere, el plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución es de 6 meses. Y si transcurre este plazo y no se ha notificado nada, se considera que se estima la solicitud del interesado, lo que normalmente se conoce como silencio positivo. Si la resolución es desestimatoria, el interesado no podrá solicitar otra vez la rehabilitación hasta que no varíen las circunstancias y requisitos.
y en los casos concretos de condenas a penas de inhabilitación o sanción disciplinaria de separación del servicio, no se podrá solicitar de nuevo la rehabilitación hasta que transcurran 2 años desde la resolución desestimatoria. Los funcionarios, precisamente por su condición de funcionario, tienen una serie de derechos que podríamos clasificar en derechos individuales y derechos ejercidos colectivamente. Aquí los tenemos todos recopilados en pantalla, así que ya sabéis, echadles un vistazo y nosotros continuemos. Y si hablamos de derechos, tenemos que hablar también de los derechos económicos, así que vamos a ver el régimen retributivo de estos funcionarios. Primero, distinguimos entre retribuciones básicas, que retribuyen según el cuerpo o escala y la antigüedad, y por otro lado, tenemos las retribuciones complementarias, que retribuyen características concretas del puesto de trabajo, carrera profesional o desempeño, rendimiento o resultados alcanzados. Empezamos por la cuantía de las retribuciones básicas, que están compuestas por el sueldo base y los trienios. El sueldo base va a ser igual para cada uno de los cuerpos independientemente del lugar de prestación de servicios o del puesto que se desempeña. Vendrá determinado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año. Luego tenemos la cuantía por antigüedad, que consistirá en un 5% del sueldo base cada 3 años de servicio. Estos son los famosos trienios. Es decir, un sueldo base de 1.200 euros a los 3 años pasará a ser de 1.260, porque en concepto de antigüedad se han sumado 60 euros, que es el 5% de 1.200. Con respecto a los trienios, hemos de apuntar que cuando un funcionario preste sus servicios sucesivamente en diferentes cuerpos, percibirá los trienios devengados en los mismos con el valor correspondiente al cuerpo en el que se perfeccionaron. En el supuesto de que un funcionario cambie de cuerpo antes de completar un trienio, la fracción de tiempo transcurrida se considerará como tiempo de servicios prestados en el nuevo. Pasemos a las retribuciones complementarias. Tanto el complemento general de puesto como el complemento de carrera profesional se establecen mediante Real Decreto. En el caso de complemento de carrera profesional, previa negociación con las organizaciones sindicales. Después tendríamos el complemento específico, que es el destinado a retribuir las condiciones particulares del puesto de trabajo y que se fija por el Ministerio de Justicia o el órgano competente de la comunidad autónoma, previa negociación con las organizaciones sindicales en sus respectivos ámbitos. Todos los puestos de trabajo van a tener asignado un complemento específico, pero nunca se va a poder asignar más de un complemento específico a un único puesto. Todas estas son retribuciones complementarias fijas. Pero también tenemos retribuciones complementarias variables, como son el complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios. En ambos complementos corresponde al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la comunidad autónoma determinar qué funcionarios tienen derecho a su percepción y la concreción individual de las cuantías. Aparte de las retribuciones básicas y de las complementarias, los funcionarios tendrán derecho a percibir 2 pagas extraordinarias al año. El importe de cada una de ellas será el de un mes de sueldo y antigüedad y, en su caso, una cantidad proporcional de complemento general de puesto. ¿Cuándo se cobran estas pagas? Pues se cobran en los meses de junio y diciembre. Eso sí, siempre que el funcionario esté en servicio activo o con derecho a devengo del sueldo el primer día de estos meses. Los funcionarios en prácticas también tendrán derecho a retribución. Su régimen retributivo será el establecido para los funcionarios en prácticas para el acceso al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. Finalmente, no podemos olvidarnos de la remuneración que se puede percibir en concepto de guardia. Las famosas guardias, que imagino que ya conoceréis. La cuantía de las guardias se fijará por orden ministerial a propuesta conjunta de los ministros de Justicia y Hacienda, previa negociación con las organizaciones sindicales. Este complemento será igual en todo el territorio. Se percibirá si se ha prestado el servicio de guardia y se abonará cuando se haya acreditado su realización. Pero no todos son derechos. Los funcionarios también tienen una serie de deberes de obligado cumplimiento. Esos deberes son los que tenéis ahí recopilados en pantalla. Ya sabéis, ¿no? Echadles un vistazo, aunque básicamente se resumen en que el funcionario se ha de portar bien y ser bueno.
En cuanto a las incompatibilidades, los funcionarios están sujetos al régimen de incompatibilidades previsto en la legislación general aplicable a los funcionarios al servicio de las administraciones públicas, que es la Ley 53/1984 de 26 de diciembre. En virtud de esta ley, no se podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, ni tampoco percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas que dependan de ellas o a los de los órganos constitucionales. Esto se complementa con lo que establece el artículo 498 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual el ejercicio de cualquier actividad que requiera declaración de compatibilidad exigirá la previa autorización del Ministerio de Justicia o de la comunidad autónoma con competencias asumidas. En cualquier caso, esta compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada no se podrá autorizar cuando se desempeñen puestos con dedicación especial. Esto serían incompatibilidades que afectan tanto a los funcionarios de los cuerpos especiales que vimos en la pasada lección, como a los funcionarios de los cuerpos generales, que son los que estamos viendo en esta lección. Pero si nos centramos exclusivamente en los cuerpos generales, estos tienen además una serie de incompatibilidades que son las que tenéis recopiladas en pantalla. Echadles un vistazo y nosotros continuemos con la lección. Vamos con nuestra jornada y nuestros horarios. Lo primero que hay que decir es que la duración de la jornada general de trabajo efectivo en cómputo anual y de aquellas jornadas que hayan de ser realizadas en régimen de dedicación especial será fijada por resolución del órgano competente del Ministerio de Justicia, previo informe de las comunidades con competencias asumidas y previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas. Hablamos de la jornada general en cómputo anual, pero si hablamos específicamente de la jornada general semanal, será la misma que la establecida para la Administración General del Estado. Además, los funcionarios podrán realizar jornadas reducidas en los supuestos y con las condiciones establecidas legal y reglamentariamente, salvo el personal que preste servicios en régimen de especial dedicación. Estos, lo siento, pero no podrán tener jornada reducida. Bien, ¿y la jornada reducida en qué consiste? Bueno, pues la jornada reducida supondría el trabajo efectivo ininterrumpido de 5 horas de lunes a viernes y le correspondería el 75% de las retribuciones correspondientes a la jornada completa. Bien, llegados a este punto, distingamos dos conceptos: duración y distribución. Hemos visto ya lo relativo a la duración. Vamos a ver ahora cómo es la distribución. La distribución de la jornada y la fijación de los horarios se determina a través del calendario laboral. Este calendario se aprueba con carácter anual por el órgano competente del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias asumidas en sus respectivos ámbitos, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y negociación con las organizaciones sindicales. Se aprueba casi de la misma forma que la duración de la jornada, salvo por lo del informe previo del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, hay una jornada con una duración determinada y esa duración la distribuye el calendario laboral fijando los horarios del personal al servicio de la Administración de Justicia. El calendario laboral se aprobará antes del 28 de febrero de cada año. En cualquier caso, estos calendarios tendrán que respetar las siguientes normas que tenéis recopiladas en pantalla. Bien, entonces, ¿cuál es la duración máxima de la jornada de trabajo en la Administración de Justicia? Pues es de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo. Esto sería el promedio en cómputo anual, que equivaldría a 1.657 horas anuales. Para los funcionarios con régimen de dedicación especial, su jornada de trabajo tendrá una duración máxima de 40 horas semanales. Ahora bien, si hay pendientes diligencias o actuaciones procesales urgentes e inaplazables, ahí no hay horario que valga, ya que no se pueden suspender o interrumpir estas. En estos casos, si hubiera que quedarse más tiempo currando, obviamente se pagarán esas horas de más y se pagarán de la siguiente manera. Cada hora trabajada entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche computará como 2 horas efectivas o la parte proporcional correspondiente. Es decir, que por ejemplo, de 5 a 5 y media computaría como 1 hora en lugar de como media hora. Por su parte, cada hora trabajada entre las 10 de la noche y las 7 y media de la mañana, así como las horas de los sábados, domingos y festivos, computarán como 2 horas y media efectivas o la parte proporcional correspondiente.
Todas estas compensaciones horarias no se aplicarán durante la prestación de servicios de guardia ni cuando la prestación de servicios en estas franjas sea como consecuencia del cumplimiento de jornadas especiales o de acuerdos de prolongación de jornadas retribuidas o, en su caso, de la realización voluntaria de la parte flexible del horario. Si, como consecuencia de lo anterior, se produce un exceso de horas trabajadas sobre la jornada mensual, se podrá compensar el mes siguiente dentro del horario flexible. Es decir, que al mes siguiente se podrán recortar horas de ese horario flexible para compensar el exceso de horas del mes anterior. Y si esto no es posible, se compensará dicho exceso con días de permiso. Y a propósito, ya que estamos, veamos qué franja del horario es fija y cuál es flexible. La parte fija del horario será de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde de lunes a viernes. La parte restante, que es el horario flexible, se podrá cumplir entre las 7 y media de la mañana y las 9 de la mañana de lunes a viernes, entre las 2 y media de la tarde y las 6 de la tarde de lunes a jueves, y entre las 2 y media de la tarde y las 3 y media de la tarde de los viernes. Es decir, si sumamos las horas que componen la parte fija, nos da un total de 27 horas y media semanales. Hemos dicho que la jornada semanal eran 37 horas y media, así que faltarían 10 horas para completarla. Bien, pues esas 10 horas se cogerán de entre las franjas que hemos dicho que se establecen como horario flexible. De todas formas, el periodo del año que va del 16 de junio al 15 de septiembre se podrá establecer una jornada intensiva de trabajo de 32 horas y media semanales en lugar de 37 horas y media. Y para los del régimen de dedicación especial, en lugar de 40 serán 35. Pues no está mal. Vamos a ver ahora algunas cosas relacionadas con las guardias. Como ya sabéis, un juzgado de guardia es la instancia judicial que permanece abierta y en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De esta manera, el juzgado de guardia practica actuaciones urgentes e inaplazables para garantizar los derechos de los ciudadanos, atendiendo todos los casos que exijan una intervención judicial inmediata y rápida. Los juzgados de guardia existen en cada partido judicial, y serán los juzgados de instrucción o de primera instancia e instrucción los que cumplirán estas funciones de acuerdo con un sistema de rotación semanal. Los funcionarios destinados en los órganos sujetos al régimen de servicio de guardias se turnarán de forma rotatoria entre todo el personal que compone la plantilla de dicho órgano. Cuando el servicio de guardia sea de permanencia de 7 u 8 días, todos los funcionarios que la hubiesen prestado tendrán derecho a descanso el día posterior a la finalización del servicio. Y a propósito de esto, simplemente quiero distinguir entre los servicios de guardia que se prestan presencialmente en el órgano judicial en cuestión y los de disponibilidad, que no exigen una presencia física en los juzgados, pero que obligan al funcionario a estar disponible y a realizar un trabajo efectivo en caso de que así se requiera durante la duración de dicha disponibilidad. Las guardias de disponibilidad, obviamente, suelen ser de mayor duración que las presenciales, ya que hay varias modalidades de guardia, pues de 24 horas, de 48 horas, de varios días, como hemos comentado ya, etc. En todo caso, en las guardias de presencia semanal, la duración media de trabajo no excederá de 48 horas por cada periodo de 7 días en cómputo anual. Vamos con lo interesante, nuestras vacaciones. Aquí sí que nos hemos de ir al Real Decreto 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice que los funcionarios públicos tienen derecho a disfrutar durante cada año natural de unas vacaciones retribuidas de 22 días hábiles o los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. Ojo, hemos dicho días hábiles. En breves, vamos a ver también las distintas situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, etc. Pero ahora imaginaos dos situaciones distintas. Una sería que se está disfrutando de una de estas situaciones de permiso y a consecuencia de ello no se puede iniciar el periodo de vacaciones dentro del año natural al que corresponden dichas vacaciones. Y la otra sería que se ha iniciado el periodo de vacaciones y en mitad de ese periodo sobreviene alguna de las situaciones que dan lugar a permisos y en consecuencia tampoco se puede terminar de disfrutar el periodo vacacional dentro de ese año. Bien, pues en ambas situaciones el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural al que correspondan.
Eso sí, siempre que no transcurran más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado. Es decir, si debido a estos permisos no se pueden disfrutar todas las vacaciones de, por ejemplo, el año 1, se podrán terminar de disfrutar las vacaciones correspondientes a ese año 1, pero siempre antes de mediados del año 3. Pero fuera de estos anteriores supuestos, las vacaciones se disfrutarán dentro del año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente. Eso sí, previa autorización y siempre que resulte compatible con las necesidades del servicio. Se podrán disfrutar en periodos mínimos de 5 días hábiles consecutivos. Es decir, que de los 22 días disponibles se pueden dividir en lugar de disfrutarlos de golpe, pero no se puede dividir de forma que se cojan menos de 5 días hábiles seguidos. A esta regla hay una excepción, ya que se podrá solicitar el disfrute independiente de hasta 7 días hábiles por año natural. De nuevo, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. Otra regla es que al menos la mitad de esas vacaciones deberán ser disfrutadas entre los días 1 de junio y 30 de septiembre. Los acabamos de mencionar y ahora sí, vamos a ver qué son los permisos. A donde nos tenemos que ir aquí es a la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública. En ella se establece que los funcionarios tienen derecho a los mismos permisos que los establecidos en la normativa vigente aplicable a los funcionarios de la Administración General del Estado, con la única excepción del permiso por asuntos particulares, que para los funcionarios de la Administración de Justicia tendrá una duración de 9 días, mientras que para los de la Administración General del Estado será de 6 días. De entre todos los permisos que tenéis aquí en pantalla, vamos a fijarnos en el permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar, porque aquí tendremos que ver el lugar del suceso y el causante en cuestión para determinar el número de días de permiso. Si el suceso se produce en la misma localidad, el permiso será de 3 días hábiles, aunque serán 2 días hábiles y no 3 si el causante es familiar dentro del segundo grado. Y si el suceso se produce en distinta localidad, entonces el permiso será de 5 días hábiles. Pero de nuevo, si el causante es un familiar dentro del segundo grado, el permiso será de 4 días, no de 5. Con vuestro permiso, sigamos con más permisos. Fijémonos en el supuesto en el que una funcionaria haya dado a luz. En estos supuestos, tendrá derecho a 1 hora diaria de ausencia del trabajo por lactancia de un hijo menor de 12 meses. Dicha ausencia la podrá dividir en 2 fracciones, es decir, reducción de media hora al inicio y otra media hora al final de la jornada, o si no, reducción de 1 hora seguida, bien al inicio o bien al final de la jornada. También puede sustituir el tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo que corresponda. En cualquier caso, este permiso se disfrutará cuando termine el permiso por nacimiento, adopción o acogimiento y se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. Otra situación a destacar sería cuando un funcionario necesitase atender al cuidado de un familiar en primer grado por razones de enfermedad muy grave. En este caso, se tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el 50% de la jornada laboral con carácter retribuido y por el plazo máximo de 1 mes. Si hubiese más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso el plazo máximo de 1 mes. Es decir, si 2 funcionarios tienen este derecho porque una persona que es familiar en primer grado de ambos se encuentra en situación de enfermedad, entonces ese plazo máximo de 1 mes que se tiene para disponer de este permiso se dividirá entre los 2, medio mes para uno y medio mes para el otro. Nos vamos al Estatuto Básico del Empleado Público para seguir con más permisos. Veamos el permiso por nacimiento para la madre biológica. Este permiso será de 16 semanas, de las cuales las 6 inmediatamente posteriores al parto serán de descanso obligatorio e ininterrumpidas. Luego ya, las demás semanas restantes se podrán disfrutar de manera interrumpida, pero dentro del periodo que va desde la finalización del descanso obligatorio hasta que el niño cumpla 12 meses. Se habrá de avisar con 15 días de antelación y se realizará por semanas completas. Es decir, no se puede coger un día por aquí, otro por allá, no, tienen que ser por semanas. Veamos pues, además, situaciones especiales que se pueden dar dentro de este permiso. Primero, en caso de que el hijo nazca con discapacidad o en caso de parto múltiple.
Si nace con discapacidad, el permiso se ampliará en 2 semanas, una para cada uno de los progenitores. Y en el caso de parto múltiple, la ampliación de 2 semanas será por cada hijo a partir del segundo. Es decir, que si nos salen trillizos, pues el permiso se ampliaría en 4 semanas más. Luego tenemos otro supuesto que sería el de fallecimiento de la madre. En este caso, el otro progenitor, podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del permiso. Si la madre murió en el parto, tendrá derecho el padre a las 16 semanas, pero si, por ejemplo, fallece a las 3 semanas la madre, el padre tendría derecho pues a 13 semanas. Tercer supuesto: parto prematuro o en caso de que el neonato deba permanecer hospitalizado después del parto. En este supuesto, el permiso del que hablábamos antes se ampliará por el tiempo en el que el neonato se encuentre hospitalizado hasta un máximo de 13 semanas, que sería el tope de ampliación adicional del permiso en este caso. Y finalmente, como último supuesto, el fallecimiento del hijo. Aquí seguirá habiendo 6 semanas de descanso obligatorio y pasado ese tiempo se podrá optar entre continuar disfrutando del permiso o reincorporarse al puesto de trabajo. Pasamos al permiso por adopción. Aquí es de aplicación lo dispuesto para el anterior permiso por nacimiento en lo relativo al número de semanas y al supuesto de discapacidad del hijo o de parto múltiple, que en este caso sería de adopción múltiple. Para aquel permiso teníamos claro que el cómputo del plazo comenzaba a partir del nacimiento. Pero aquí no hay nacimiento, así que ¿cuándo comienza a contarse? Pues el progenitor podrá elegir o a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. Eso sí, en ningún caso un mismo menor puede dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso. Hemos visto antes el permiso por nacimiento, pero ese permiso era solo para la madre biológica. Luego estaría el permiso por nacimiento para el otro progenitor, en el que prácticamente se aplicaría todo lo dispuesto para el permiso por nacimiento para la madre biológica. Entre otras cosas, si lo recordáis, que serán 16 semanas de permiso, 6 de las cuales se deberán disfrutar obligatoriamente tras el nacimiento y de forma ininterrumpida. Si se decide disfrutar del resto de este permiso después de la 16ª semana, es decir, una vez termina el permiso por nacimiento para la madre, pero ésta solicita además el permiso por lactancia en jornadas completas, se deberá esperar a que termine este periodo de lactancia para que empiecen a computarse las 10 semanas restantes del permiso que corresponde al otro progenitor. Seguimos con más permisos. Permiso por razón de violencia de género. Este permiso justificaría las faltas de asistencia al trabajo y además da derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución o a la reordenación del tiempo de trabajo. No obstante, si la reducción de jornada es de 1/3 o menos, la funcionaria en cuestión mantendrá sus retribuciones íntegras. Después tenemos el permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave. Este permiso dará derecho a la reducción de la jornada de trabajo a la mitad por lo menos, percibiendo igualmente las retribuciones íntegras durante la hospitalización y tratamiento continuado del hijo. La duración de este permiso, como máximo, se dará hasta que el menor cumpla los 18 años. Si se da el caso de que concurren en ambos progenitores las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso, por el mismo sujeto y hecho causante, es decir, por el mismo niño y por la misma enfermedad, en tal caso, ambos tendrán derecho a reducción de jornada, pero solo uno podrá percibir las retribuciones íntegras, mientras que al otro se le aplicará la disminución proporcional. Y finalizamos con el permiso por ser víctima del terrorismo, permiso el cual tiene derecho tanto la propia víctima de la actividad terrorista como su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, así como los hijos de los heridos o fallecidos por actividad terrorista. Este permiso consistirá en el derecho a la reducción de jornada, con disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo. Esto se mantendrá en el tiempo mientras resulte necesario para la protección y asistencia social del funcionario en cuestión al que se le concede el permiso, bien por las secuelas que presenta o bien por la amenaza a la que se encuentra sometido. Finalmente tendríamos el permiso parental para el cuidado de hijo o menor acogido por tiempo superior a 1 año hasta el momento en el que el menor cumpla los 8 años. La diferencia clave entre este nuevo permiso y el permiso por adopción que ya hemos visto antes radica en su propósito y su duración.
Mientras que el permiso por adopción se enfoca en proporcionar tiempo para que los padres o tutores se ocupen de la adaptación y las necesidades inmediatas del niño adoptado, este permiso parental parece diseñado para permitir a los padres o tutores atender las necesidades a largo plazo del niño durante un periodo más prolongado de su vida. Por tanto, este permiso parental parece centrarse en el cuidado a largo plazo y el apoyo continuo del desarrollo del niño adoptado o acogido, más allá de la fase inicial de adaptación y transición. Sigamos. Y vamos por último con las licencias. Antes que nada, resolvamos la duda antes de que surja sobre la diferencia entre permisos y licencias. Las licencias son derechos del personal que requieren autorización del órgano encargado de su control. Y por su parte, los permisos son derechos del personal que no requieren de autorización, sino únicamente comunicación a dicho órgano. Así pues, tenemos, por ejemplo, licencias para formación y perfeccionamiento, que pueden consistir en la asistencia a cursos, congresos, etc., pero siempre que guarden relación con las funciones propias del funcionario que asiste. También se pueden conceder licencias por asuntos propios, pero en este caso no se tiene derecho a retribución y su duración acumulada no puede ser más de 3 meses cada 2 años de servicios efectivos. Por su parte, tendríamos las licencias extraordinarias, a las cuales tendrán derecho los funcionarios en prácticas que ya estuviesen prestando servicios remunerados en la Administración de Justicia. El derecho a esta licencia se prolongará durante el tiempo de dichas prácticas. Y finalmente tenemos las licencias por enfermedad que impiden el normal desempeño de las funciones. Esta licencia se ha de solicitar en el 4º día consecutivo desde que se produce la ausencia en el puesto de trabajo, presentando el parte de baja o certificado médico. La licencia inicial se concederá por el tiempo que el facultativo haya considerado como previsible para la curación, que en ningún caso podrá ser superior a 15 días. Ahora bien, pasado ese tiempo, el funcionario puede seguir malito, y si se da ese caso, entonces la licencia inicial se prorroga automáticamente, aunque dicha prórroga quedará sin efecto si antes de concederse el funcionario ya se ha puesto bueno. Se puede estar en este plan de ir concediendo prórrogas hasta un máximo de 12 meses, siempre que se trate todo el rato de la misma enfermedad o, como dice la ley, de un mismo proceso patológico. Ahora bien, de nuevo, puede haber una prórroga pasados estos 12 meses, esta vez de 6 meses, si se estima que durante ese tiempo el trabajador puede ya curarse por fin y ser dado de alta. Y por último, si transcurridos los plazos mencionados, es decir, los 12 meses más 6, todo sigue igual, se seguirán prorrogando las licencias hasta que se declare la jubilación por incapacidad permanente o el alta médica, según el caso. Pero en ninguno de los dos casos se podrá exceder de 30 meses desde la fecha de la solicitud de la licencia inicial. Todo esto si estamos hablando de la misma licencia por enfermedad. Si hay una nueva licencia por enfermedad, volvemos a contar desde cero. Y se entiende que existe una nueva licencia por enfermedad cuando el proceso patológico sea diferente y, en todo caso, cuando las licencias se hayan interrumpido durante un año mínimo. Hecho este inciso, hablemos de los derechos retributivos que se disfrutan con esta licencia. Durante los 6 primeros meses por enfermedad, el funcionario tendrá plenitud de derechos económicos siempre que las licencias se deriven del mismo proceso patológico y de forma continuada o con una interrupción de hasta un mes. A partir del 7º mes, es decir, del día 181, se percibirán únicamente las retribuciones básicas y, en su caso, la prestación por hijo a cargo más el subsidio por incapacidad temporal a cargo de la Mutualidad General Judicial, cuya cuantía será fija e invariable mientras dure la incapacidad. Esta cuantía será la mayor de las dos cantidades siguientes: o bien el 80% de las retribuciones básicas incrementadas en la sexta parte de una paga extraordinaria correspondientes al primer mes de licencia, o bien el 75% de las retribuciones complementarias devengadas en el primer mes de licencia. Una de estas dos, la de mayor cuantía, en cada caso. En cualquier caso, la suma de las cantidades anteriores no podrá exceder del importe de las percepciones que el funcionario tuviera en el primer mes de licencia. Y hasta aquí la lección. Vamos ahora con el mini test. Ya sabéis, 5 preguntas, 4 opciones por pregunta y una única respuesta correcta. Si lo necesitáis, podéis parar el vídeo y al final, en la despedida, dejaré las soluciones. Vamos allá. Primera pregunta. ¿Existirá una nueva licencia por enfermedad cuando las licencias se hayan interrumpido durante un tiempo mínimo de A.
3 meses, B, 6 meses, C, 9 meses, D, 1 año. Segunda pregunta. El permiso por parto es de A, 12 semanas, B, 16 semanas, C, 6 semanas, D, 4 semanas. Tercera pregunta. Los funcionarios tienen derecho a 22 días naturales de vacaciones, B, 22 días hábiles de vacaciones, C, 25 días hábiles de vacaciones, D, 25 días naturales de vacaciones. Cuarta pregunta. Los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia deben ser seleccionados conforme a los principios de A, legalidad, eficacia, celeridad y coordinación, B, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, C, cooperación, igualdad, mérito y legalidad, D, legalidad, capacidad, mérito y reserva. Quinta y última pregunta. Se concederán licencias por enfermedad derivadas de un mismo proceso patológico hasta un máximo de A, 12 meses prorrogables por otros 6, B, 6 meses prorrogables por otros 3, C, 12 meses prorrogables por otros 3, D, 6 meses prorrogables por otros 6. Bien, pues hasta aquí la lección y el mini test. Si la lección anterior fue más bien cortita, esta ha sido más bien larga. Pero bueno, espero que os haya servido, espero que hayáis aprendido, espero que lo repaséis por vuestra cuenta y os sirva para estudiar. Y ya os digo, cualquier duda que tengáis me la podéis mandar al correo y os la resolveré. Mucho ánimo con el estudio y nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!